vamos entonces a comenzar con una oración. We're going to encourage you to pray. Please pray for me. Pray that God will speak to your heart. Mi Señor, en este momento, gracias por tu presencia. Gracias por el gozo de estar en tu presencia. Lord, thank you for your presence. Thank you for the joy of being in your presence. Lord, when someone comes disturbed, when someone comes and has no peace and experiences your presence, their lives will not be the same. Señor, cuando alguien viene con algún tipo de problema, que no tiene paz, al experimentar tu presencia, su vida no será igual. Gracias por recordarnos tu amor y tu disposición para estar entre nosotros. Thank you for reminding us of your love and your willingness to come and be among us. We worship you, we praise you. Te adoramos y te alabamos, Señor. Padre, por favor, úsame para que tú seas glorificado. Father, would you please use me so that you would be glorified and your church edified y tu iglesia edificada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues la semana pasada terminamos, o más bien nos quedamos a la mitad de un mensaje que hemos estado hablando de quién es Dios realmente. La semana pasada hablamos que nuestro Dios es el Shaddai, Dios todopoderoso, omnipotente. No sé si tú recuerdas esa palabra. Dios, nuestro Dios es todopoderoso y la palabra hebrea que nos se traduce, digamos que lo pudiéramos pronunciar nosotros, es el Shaddai, Dios omnipotente. Es un Dios que todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Y mencionamos que su poder es creador. Él creó los cielos y la tierra. Nos creó a nosotros y Él es, por lo tanto, Dios el creador. El poder de Dios también no solamente es creador, sino que también es salvador. La Biblia nos habla en el libro de Romanos que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y hablamos, si tú no estuviste aquí la semana pasada, ve al canal de YouTube, ahí vas a encontrar el mensaje grabado de la semana pasada. Y mencioné brevemente que nuestro Dios se llevó el poder de Dios para que pudiese nacer nuestro Señor Jesús, morir en una cruz, resucitar de los muertos y que tú y yo ahora pudiésemos conocer el mensaje de salvación para nuestras vidas. Y nos quedamos con el punto donde dijimos que el poder de Dios es protector. El poder de Dios nos protege, pero nos quedamos en el pasaje de Judas, donde mencionaba, yo te decía la pregunta, ¿de qué nos protege o para qué nos protege? Y quiero leerte nuevamente ese versículo porque ahí vamos a continuar. En el libro de Judas 1:24, no lo tienes que buscar, pero dice así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Otro pasaje que reafirma lo que te acabo de decir es 1 de Pedro 1:5, que dice así: por la fe que tienen, Dios los protege con su poder. Nota, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Entonces, la fe dice ahí que tienen en el Señor Jesucristo. A través de esa fe Dios nos protege para que lleguemos a obtener esa corona de la vida que Dios ha preparado para todos. Ahora, quisiera adentrarme un poquito más acerca de esa protección del Señor. ¿Cómo o para qué es que el Señor nos protege? Y quiero que llenes ahí la hoja, si tú gustas tomar nota, en donde dice ahí: Dios nos protege de caer en tentación. Mientras esperamos el llegar al cielo, a tener nuestra salvación,
todavía tenemos que esperar aquí. Y es muy importante saber que Dios quiere que llegues, que lo hagas hasta que llegues al final a recibir esa corona. Pero para poder llegar nosotros, escúchame, no necesitas tus fuerzas, no necesitas nada terrenal, sino necesitas el poder de Dios. Sin el poder de Dios no vas a poder llegar a la meta. Escucha, esto es importante. Sin el poder de Dios no podemos, no hay fuerzas en nosotros humanas, no hay fuerza de voluntad humana lo suficientemente fuerte, poderoso para llevarnos a través de las pruebas, las luchas, las tentaciones que vivimos. Un ejemplo, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto al principio del año la meta de perder peso o de hacer ejercicio? Este año voy a hacer más ejercicio. Y algunos más ejercicio en la pura cuchara, en la taza del café, ¿verdad? El pan. Es el ejercicio por unos musculotes que tenemos. Pero, hermanos, ¿cuántos hemos puesto esa meta y no la logramos? Y es algo terrenal. Pero en el momento en que nosotros tenemos una convicción de parte de Dios y Él nos dice, ve y haz esto, ve y haz aquello, o vive para mí, nosotros tenemos que llenarnos del poder de Dios, porque de otra manera, hermanos, no la vas a poder hacer. No la vas a hacer. Y no es porque soy negativo, simplemente porque somos humanos. ¿Okay? Entonces, nosotros hablamos de Jesús como el poder de Dios como Salvador, poder de Dios protector y protector para protegernos de caer en tentaciones. Ahora, ¿de dónde vendrá la tentación? Hay personas que, si no sabes, vas a echarle la culpa o a Satanás o incluso hasta a Dios. ¿Sabías que me he topado con personas que dicen, oh, Dios no nos va a tentar más de lo que podemos resistir? ¿Alguna vez has dicho eso o escuchado a alguien decir eso? Es incorrecto, hermano. Eso no es lo que dice la Biblia. Aunque la palabra tentación y prueba vienen de la misma palabra griega, no significan lo mismo, porque el contexto tiene mucho que ver. Entonces, la Biblia en Corintios no nos dice que nunca Dios nos va a tentar más de lo que podemos resistir, sino que dice que Él no va a permitir que venga una prueba o una tentación más fuerte de lo que nosotros podemos resistir. Ahora, entonces, ¿de dónde viene la tentación? Te voy a pedir que vayas conmigo al libro de Santiago en el capítulo 1, y ahí Dios nos va a instruir sobre de dónde viene la tentación. Capítulo 1 de Santiago, versículos 13 en adelante. Es más, vamos a comenzar desde el versículo 12. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Ahora aquí está la parte de la tentación que te decía. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Ahí está, hermano, muy claro. No puedes decir, Dios te tienta. ¿Por qué? Ahí te lo responde. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Jamás. La tentación viene, nota, de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? No viene de Dios, no viene de Satanás, hermano, no nace de Satanás, sino nace de nuestros deseos pecaminosos. Ahora, entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene? ¿Cómo se involucra Satanás? Porque Jesús, la Biblia menciona que cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que la Biblia dice que el Espíritu lo llevó para ser tentado, probado. Pero quien lo tentó fue Satanás.
De hecho, a él se le conoce, a Satanás se le conoce como el tentador. ¿Sí? Mucho tiene que ver con el trasfondo, en otras palabras. Por ejemplo, si en esta mañana todos vienen sin desayunar y comienzo o les invito al final del servicio a un plato con barbacoa, con cilantro y cebolla picadita y una salsa hecha en molcajete, con unas tortillas que están humeando recién hechecitas. Dime si te tentaría esa invitación a comer o no. A menos que no seas humano, yo creo que todos ya tenemos nuestra boca que se está haciendo agua. Pero si fuera lo contrario, en el que tú vinieras lleno, satisfecho, y yo te presentara una oportunidad para comer, entonces no fuese una tentación. No tuvieras el deseo de hacerlo. Nosotros tenemos deseos pecaminosos que si no nos refugiamos en el Señor, si no vamos y Él es nuestra fortaleza, entonces andamos hambrientos, porque nada nos llena sin Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Satanás viene y nos presenta situaciones que son debilidades para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, iglesia? Debemos de cuidarnos, y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos cómo nosotros debemos de protegernos, o nos protege el Señor a través de su poder. Y te voy a invitar en esta hora a que vayas a la Biblia conmigo en el libro de Romanos capítulo 8. Déjalo abierto ahí porque vamos a usarlo en unos momentos. Romanos capítulo 8, vamos a ver los primeros versículos. Satanás solamente es el único que presenta la oportunidad. Nosotros tenemos los deseos que son malos, pecaminosos. Entonces, ¿cómo Dios nos protege de la tentación? Escríbelo ahí por favor en la siguiente nota: ayudándome a vivir en mi nueva identidad en Cristo. Esa es la manera en que el Espíritu Santo nos protege. Y te voy a decir, ahorita te voy a explicar por qué. Pero la palabra que lleva ahí es identidad, ayudándome a vivir en mi nueva identidad en Cristo. Romanos, ahora sí, capítulo 8, versículos 1 y 2. Mira lo que dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él. Nota, hermano, si tú eres cristiano, si has rendido tu vida a Cristo, si Él es tu Salvador, dice ahí, porque tú le perteneces a Él, a Dios, a Cristo, dice, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Hermano, ¿no le das gloria al Señor que su poder te ha libertado del pecado? Hermano, ¿cuántas veces hemos querido dejar malos hábitos? ¿Cuántas veces, mira, aún antes de venir a Cristo, tú tenías malos hábitos, hacías cosas que no eran buenas para tu salud, para tu familia, para tu matrimonio, y deseabas dejar de hacer eso, y no puedes o no podías? La clave está en que mientras tu vida no está rendida a Dios, el poder del Espíritu Santo no obra en tu vida. Tienes que rendirte a Él. Pero una vez que vienes a Cristo, Él rompe las cadenas que nos ataban al pecado. Y por eso es de que nosotros ahora debemos de vivir en nuestra nueva identidad. En Cristo yo soy libre del pecado. En Cristo soy libre de las cadenas que me ataban a hacer las cosas que antes no le agradaban a Dios, le entristecían a Él. Nosotros tenemos que vivir de esa manera. Gálatas 2:20, un versículo que me gusta mencionar muy frecuentemente, nos dice: con Cristo estoy juntamente muerto, crucificado, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mientras tú decidas vivir en ti mismo,
como tú quieres, cuando tú quieres, porque tú quieres, hermano, entonces todavía no has rendido tu vida a Cristo y el enemigo, Satanás, el pecado todavía tiene control sobre tu vida. Y Dios quiere que nosotros vivamos entonces de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, de acuerdo a nuestra nueva identidad. Tú me vas a escuchar, posiblemente si tienes más tiempo de venir a la iglesia, me vas a escuchar corregirte en esto. En donde yo, si te digo, te escucho decir, es que usted ya sabe cómo yo soy de enojón. O cómo yo soy de preocupón o preocupona. Es que usted ya sabe cómo yo soy de celoso. Bueno, la corrección que vas a escuchar de mí, sobre todo cuando te conozco ya de más de tiempo, que tenemos confianza, te voy a decir, ¿eres o eras? Porque en Cristo, la Biblia nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tienes que vivir como la nueva criatura que eres. Gálatas te lo acaba de decir, ya no vivo yo. Entonces, el antiguo tú, el feo, el horrible, la horrible, los que éramos nosotros sin Cristo, ya está ahí atrás. Pero si en el momento en que te empiezas a alejar de Dios, vas a ver que va a empezar a salir lo que no está muy agradable. Entonces tenemos que vivir en nuestra nueva identidad que Dios ha logrado por medio del Espíritu Santo, rompiendo esas cadenas. El poder de Dios también nos protege de la tentación, escríbelo ahí, ayudándome a humillarme delante de Dios. Si no sabías, Dios opera a través de la humildad, hermano. Santiago 4:7, no lo busques, pero dice así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Empieza con humillarnos, hermano. Primeramente debemos de humillarnos delante de nuestro Dios. Ahora, humillarnos es reconocer que mi fuerza, mi protección y esperanza están en Dios. Él es el único que me puede ayudar. Humillarme al Señor, someterme a su autoridad, ponerme debajo de la autoridad de nuestro Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10, vamos a buscarlo brevemente. Efesios 10. Perdón, Efesios 6, dije 10. Efesios 6, versículo 10 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Y tú notarás que a través de ese pasaje nos habla de los ataques que nosotros sufrimos, que no vienen de carne y sangre, sino de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo de maldad. Entonces nosotros debemos de ser fuertes, no en nosotros, no en mi experiencia, no en mi conocimiento, sino en el Señor. Y el Señor nos dijo algo muy importante acerca de la oración. ¿Sabías tú, hermano, que la oración es señal de humildad? La oración es señal de humildad. Tú te humillas delante de Dios. Mira lo que la Biblia nos dice. Ve conmigo a Mateo 26. Vamos a ver el versículo 41, Mateo 26, casi al final del libro de Mateo. Mira lo que dice ahí, velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el Espíritu que está conectado a Dios, una vez que vienes a Cristo, el Espíritu nos ha sido vivificado, tenemos vida en Cristo, pero dice, pero el cuerpo, la carne es débil. La carne es débil. Por eso te decía, hermano, que puedes tener a Cristo en tu corazón, puedes pedirle perdón y Él te perdona, pero tienes que mantenerte en Cristo, porque en el momento en que empiezas a confiar en tus fuerzas, empezar a no pasar tiempo con Dios, a no alimentarte de su palabra, en ese momento empiezas a depender de tus propias fuerzas y vas a empezar a notar que el enemigo va a tener un poco más de lugar en tu vida para
traer esa tentación. Dios nos dice, velad y orad para que no caigas en tentación. Y uno de los versículos o secciones de la oración del Padre Nuestro, si tú recuerdas, Jesucristo dijo mismo, le dijo a los discípulos, les enseñó a orar, dijo, no nos dejes caer en tentación. Otra versión dice, no nos metas en tentación. Es parte de la oración, hermano. Entonces, si viene el enemigo y te tienta y caes, no le eches la culpa a Dios porque no me protegiste. Sobre todo si estabas lejos de Dios. Sobre todo si has descuidado tu tiempo con Dios. ¿Sí? La tentación, recuerda, el enemigo pone la circunstancia, pero tú tienes los deseos y te presenta la tormenta perfecta para una tentación o caer en tentación. Ahora quiero mencionar esto entre paréntesis. El que tú seas tentado y no caigas, no quiere decir que eres pecador o que has pecado. El que tú seas tentado, pero no hayas caído, no te hace un pecador. Lo que hace un pecado o que es llegar a hacerlo. ¿Sí? Jesucristo es un ejemplo. Jesucristo fue tentado y Él no fue considerado pecador. Él no cayó, no pudo haber sido pecador, no pudo ser tentado porque Él no puede ser tentado, dice Santiago. Pero nosotros vemos ahí que si usásemos ese dicho o esa idea de que quien es tentado es pecador o ha caído en pecado, entonces dijeras que Jesús pecó, pero Él no pecó. Entonces, que no venga alguien a engañarte, a decirte que si eres tentado, estás mal. Es una señal de que te tienes que poner alerta. Es una señal de que tienes que volver al Señor. Es una señal de que debes, el enemigo anda cual león rugiente, como dice la Biblia. Así es de que tengo que velar y orar para no caer en esa tentación. Ahora, te mencioné que Dios protege solamente a aquellos que están en Cristo. Los que no están en Cristo, estás sin su protección. Dios lo menciona en el libro de Romanos capítulo 1, en donde todo aquel que conoce quién es Dios y no le da gloria, no le da gracias, está básicamente y quiere hacer su voluntad, Dios los suelta, los entrega a sí mismos, al pecado, y están fuera de control. Salmos 91, un pasaje que muchos conocemos, dice el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? No es todos los seres humanos van a ser cubiertos, no, dice el que habita, el que viene al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, la cobertura del Todopoderoso. Entonces, hermano, si tú quieres la protección de Dios, quieres no caer en tentación, humíllate delante del Señor, vela, ora, ven al Señor y vas a ver que el Señor te va a ayudar, te va a librar de la tentación. Yo no sé si tú estás despierto ahorita. ¿Crees tú que Dios te puede librar de la tentación? ¿De verdad? Mira, hace algunos años, creo que fue en el 2008, estaba yo manejando mi camioneta y llegué a un cajero automático en un banco. Y me acuerdo que llegué, me estacioné, saqué mi cartera, mi tarjeta. Y en el momento que le iba a meterme, me fijé que había una tarjeta que alguien dejó ahí. Así. ¿Ya? Pero así el Espíritu Santo. ¿De dónde viene eso? Agarro la tarjeta, me meto al banco y la entrego a las personas. Alguien olvidó una tarjeta ahí. ¿Ves qué rápido es? Qué sutil a veces se presentan las cosas, de usar lo que no es tuyo, de tomar lo que no es tuyo, de ver lo que no debes de ver, de decir lo que no debes de ver, de escuchar lo que no tienes que escuchar. Es así, hermano, así se presentan las cosas. Y si no nos agarramos del Señor, vamos a ceder. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado. Agarrémonos del Señor. Él nos va a proteger. Otra de las cosas que el poder de Dios tiene o hace en nuestra vida, en la vida del ser humano, escríbelo ahí, el poder de Dios nos empodera.
El poder de Dios nos empodera. Un pasaje que muchos de nosotros conocemos, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder. ¿Notas? Jesús le dijo a los discípulos, van a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué es ese poder? ¿Para que me vean? ¿Para que noten? ¿Para que digan, wow, el pastor? No, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Dios quiere que su misma presencia, hermano, esté en nosotros. Todavía nos dice que nuestro cuerpo, escucha, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar eso, hermano? En el libro de Éxodo, capítulo 19 y 20, tú ves el momento en donde Dios se les presenta al pueblo de Israel y les dice, nadie puede ni siquiera acercarse a la orilla, a las faldas de este monte. Ningún animal incluso morirá. Y sin embargo, después de eso, nota que Dios que habita en los cielos y en todo lugar también, pero dice que la Biblia que baja, digamos, su presencia se manifiesta en ese monte y luego les da instrucciones para que construyan un tabernáculo, un templo, un lugar de reunión, una tienda de reunión. ¿Para qué? Porque allí va a estar la presencia de Dios y se va a reunir con su pueblo. Te adelantas un poco más al Nuevo Testamento y el mismo Dios, Jesucristo, viene y habitó entre nosotros. ¿Ves? Él vino ya, ahora estuvo en persona entre la gente. Y luego, después del libro de los Hechos, la Biblia dice en Hechos 1:8 que recibirán el poder de Dios porque el Espíritu Santo está en nosotros, hermano. El Espíritu Santo, si tú eres hijo de Dios, le has invitado al Espíritu Santo, Él mora en nosotros. ¿Lo crees, hermano? O ni siquiera sabías eso, porque es válido que no hayas sabido eso. Hoy ya lo sabes, de que el Espíritu Santo, poder de Dios, está en nosotros. ¿Vives como si el Espíritu Santo está en ti? Wow, hermano, a lo mejor tu reacción es una en donde estás como, wow, el Señor te ha sorprendido con la información. Y si es así, qué bueno. Pero si has llegado al punto en donde es solamente el Espíritu Santo, es cualquier poder, es una cosa que por ahí tengo o tuve en algún momento, hermano, estás perdiéndote de experimentar el poder de Dios en tu vida primero y otros de experimentar el poder de Dios en tu vida. Porque el poder de Dios dice que recibirán poder de Dios. Y no es, escucha, no es algo en donde como el agua, digamos, que yo me tomo y ahora pues tengo el agua. No, hermano, no es un objeto, es la presencia misma de Dios. La presencia misma de Dios. Y porque el Espíritu está en nosotros, Él nos va a hablar, Él nos va a redarguir, Él nos va a usar. Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del poder que está en nosotros, hermano, que nos llena de poder. ¿Para qué? Escríbelo ahí, por favor. El poder de Dios, cuando nos empodera, nos da el poder para amar y representarlo. O nos da el amor para representarlo. Lo puse mal en esa respuesta ahí, pero es amor. Nos da amor para representarlo. Y es tanto dentro como fuera de la iglesia. Dios nos da amor para representar al Señor. Ahora, escúchame, por favor. Mira, me he topado hace años. Estaba en una iglesia americana, el ministerio hispano al que pertenecíamos en aquel entonces. Estábamos teniendo un servicio bilingüe, un hermoso, tremendo tiempo en el Señor, alabándole. Y al final del servicio viene una persona y se me acerca y me dice: ¿tienes tú el Espíritu Santo? Y le dije, sí.
y me preguntó inmediatamente, ¿hablas en lenguas? Y ya sabía por dónde iba su conversación. Lo cual te llevo a entender lo siguiente, hermano. Hay quienes enseñan y hasta argumentan algunos que la evidencia de que que el Espíritu Santo está en ti es de que tú vas a hablar en otras lenguas, idiomas. Es lo que van a argumentar, te lo van a decir. Yo lo he escuchado. Así es de que si alguien viene y te lo dice, no te sorprenda. Ahora, el don de lenguas ciertamente es un regalo, un don de Dios, dado a través de ¿quién? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Sin embargo, Jesucristo, escuche, ahorita vamos a ver un pasaje de esto. Jesucristo jamás dijo que cuando vean sus obras, sus dones, perdón, cuando vean que ustedes están hablando en otras lenguas, entonces la gente va a creer que yo fui enviado por Dios. Jamás en la Biblia vas a escuchar eso. No le estoy quitando el mérito a lo que Dios Espíritu Santo da a través de los dones, como el de hablar en lenguas. Pero es importante que sepas que para Dios es importante que nosotros lo representemos bien. Y lo podemos representar a través de su amor. Ahorita vamos a ver, ve conmigo por favor en la Biblia, al libro de Juan 13:35. Juan capítulo 13, versículo 35 dice así: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que se tengan unos por otros, esa hermano va a ser la prueba. El amor. Y otro pasaje que ahí está en el mismo libro de Juan, pero el capítulo 17, ve conmigo al versículo 23. Dice, yo estoy en ellos, está hablando Jesús orando en su oración, antes de ser crucificado, él oró, y dice, yo estoy en ellos y tú estás en mí. Escucha, que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. Que esa unidad, hermano, entre los discípulos, entre los hijos de Dios, entre los creyentes, sea tan perfecta, tan buena, que la gente que te vea, escucha, jamás dice ahí la Biblia, cuando te escuchen hablar en lenguas, que bien te digo, es uno de los dones espirituales para usarse dentro de la iglesia, para edificar la iglesia. Pero como el mundo va a creer que Jesús fue enviado, va a creer en Dios, es a través de nuestra unidad y amor. ¿Por qué entonces no hay más gente que quiere asistir a las iglesias o creer en Jesucristo? ¿Por qué? Es de que la gente incluso se burla de los cristianos. Si tú te fijas en el libro de los Hechos, en los primeros 5 capítulos, tú vas a ver cómo es que los discípulos tienen ese encuentro con Jesús. Viene el Espíritu Santo en el capítulo 2 y al final del capítulo 2 empieza a hablar de las cosas hermosas que sucedían en la iglesia a raíz de que ahora tenían el poder de Dios en ellos. Dice la Biblia que el Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. Cuando la gente que no conocía a Dios veía la unidad que había entre los cristianos, cuando veía las obras que Dios hacía en la iglesia, la gente tenía un asombro. La gente les tenía incluso respeto. Les tenía como un tipo de temor por las cosas sobrenaturales que se presentaban en la iglesia.
Y yo creo, hermanos, que no por buscar las obras llamativas, pero ver que el Señor se mueva en la iglesia sería hermoso entre nosotros. Hay gente que está en una gran necesidad, hermanos. Escuchaba el testimonio de nuestra hermana Ruth la semana pasada, en donde ella viviendo una vida horrible, no por ella, pero las situaciones que estaban pasando su familia. Ella decía, yo deseaba que alguien me invitara a la iglesia. Y creo que te lo dije la semana pasada, si te lo dije, lo vuelvo a repetir. Pero había una ocasión en donde ella trabajó con alguien que conocía de Cristo, iba a la iglesia y jamás la invitaba a la iglesia. Hermanos, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero no para vernos chulos, hermanos, pero para representar a Cristo, para que la gente cuando nos vea a Cristo, crea en Cristo, crea en Dios y quiera el poder de Dios en ellos. Pero nosotros necesitamos estar unidos, una perfecta unidad, un amor que es el amor de Dios, no tu amor. Tú y yo tenemos un amor limitado, pero en el momento en que Dios, Espíritu Santo, viene, nos llena de su amor, que por cierto, terminando el tema de el hablar en lenguas y el ser nosotros unidos y en amor, ¿cuál es la manera de representar a Dios mejor? 1 Corintios 13, es una cita que no está en tus hojas, pero 1 Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena. Si yo tuviese el don de profecía, entendiese todos los misterios, toda ciencia, y no tengo amor, de nada sirve. Si Dios diese todas mis posesiones para dar dado a los pobres y no tengo amor, lo cual el amor es el fruto del Espíritu Santo. La evidencia de que el Espíritu Santo está en ti, primeramente es el fruto del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Esa es la evidencia de que el Espíritu está en nosotros. El que tú tengas un don, sea de sanidad, sea de profecía, sea de hablar en lengua, sea de enseñanza, cualquier don que tú tengas es una señal de que estás en ministerio, de que estás activado en la iglesia, de que estás listo para estar edificando la iglesia. Entonces, hermanos, la pregunta para ti es, ¿hay evidencia de amor y unidad entre nosotros? ¿Hay evidencia? ¿O hay evidencia de que no lo hay? Dios nos ayude, Dios te ayude si hay algo que has permitido allí. Una vez que el Espíritu Santo está en nosotros, nos da el amor para representarlo. Escribe el número 2, el Espíritu, el poder de Dios nos empodera dándonos palabras para testificar de Él. Hay personas entre nosotros que somos muy introvertidos. Los extrovertidos no tienen problema para estar en una fiesta. Ellos llegan y ya está, todos saben que ya llegó X, ¿verdad? Los introvertidos estamos como, que nadie me vea, que no, es más, mejor no vamos a la fiesta, nos quedamos en casa. Y cuando se trata de hablar de Jesucristo, pues los introvertidos estamos como, mejor le mando un mensaje de texto, mejor por email. O a veces no lo hacemos o no lo haces. Y Dios nos llama a que seamos sus testigos, de que lo representemos. Y si tú tienes esa preocupación, ¿pero qué voy a decir? Mira, la Biblia nos lo dice. Ve conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios 2, versículos 11 en adelante. Dice así, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios. ¿Notas? Recibimos el espíritu de Dios, poder de Dios está en nosotros.
Versículo 12. Y nosotros hemos recibido el poder, el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Nota, en cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Entonces, ¿qué voy a decir? El Espíritu Santo, quien está en ti, te dará las palabras que debes de decir. Otro pasaje que ahí está mismo en el libro de segunda de Corintios, el siguiente libro, pero en 2 de Corintios. Capítulo 5. Y vamos a ver versículos 19 y 20. Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Escucha, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Ya te da el mensaje, pero ¿qué pasa después? Dice, así que somos embajadores de Dios, representantes de Dios. Dios hace su llamado por medio de ¿quiénes, hermanos? De nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Hermano, Dios está en ti y te está llamando, te está exhortando, mandando a que le hables a otras personas. Y aún si no tienes muchas palabras, lo que Dios quiera que digas, te lo va a recordar. Es importante, obviamente, que tienes que conocer la palabra de Dios. ¿Sí? No vayas a sacar, hermano, como algunas personas, dice la palabra de Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Jamás está en la Biblia. ¿Cuántas veces has escuchado a personas decir eso? No lo está. Entonces, conoce la palabra de Dios y el Espíritu Santo te la va a recordar. Varios de los que son maestros de discipulado extrañan, yo sé que extrañan aprenderse los versículos de memoria, ¿verdad? Extrañan aprenderse los libros de la Biblia. Creo que vamos a tener que aplicar esa nueva práctica para recordar, para no dejar que nuestro cerebro se atrofie y no aprendamos los versículos. Yo sé que algunos de ustedes ya están añorando ese momento, así es de que lo van a ver muy pronto, más de lo que se imaginan. Pero ¿para qué es el aprendernos de la palabra de Dios? Para poder aplicarla, para poder compartirla. Y si todavía no supieses mucho acerca de la Biblia de Dios, no hay problema. ¿Sabes por qué? Porque hubo un hombre que era ciego, en que Jesús tuvo un encuentro con él y lo sanó. Y le estaban preguntando los fariseos, oye, ¿quién fue con quién te sanó? ¿Y qué te dijo? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Y le preguntaron 2 veces. Y el hombre dijo una cosa que me impactó mucho y que tú puedes usar. Le dijo, pues yo no sé si ese hombre es bueno o es malo. Una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. Tú pudieras no decir muchísimos versículos, pero una cosa te digo, yo antes era así y ahora ya no soy así. En Cristo soy una nueva criatura. Eso lo puedes decir. Hermano, ese es un testimonio. Y pudieras traerlo a la iglesia o pudieras traerlo a un grupo de discipulado, a la actividad de varones, de mujeres, de jóvenes. Y ahí escuchen un poco más de la palabra. Pero háblale a alguien de Cristo, hermano. Ahora, hay algunas veces que hay personas que tenemos que el Espíritu Santo con todo respeto, nos jala las riendas. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos cada barbaridad. Decimos cada cosa que hacemos que las personas, en lugar de querer escuchar de Cristo, digan, ¿sabes qué? No quiero más. No me digas más. Yo no quiero nada que ver con él. Conozco personas que en el momento que vinieron a Cristo, tal vez en la iglesia les dijeron que no tenían que tener esto, no tenían que hacer aquello, no tenían que hacer aquello. Y llegan ellos a su casa y dicen, ok, se apaga esto, se quita esto, no vuelvan a hacer esto, se tira esto. Empiezan a deshacer todas esas cosas y les cambian a las personas las vidas así, sin que ellos quieran cambiar. El que hace el poder de convencimiento, el que tiene el poder de convencimiento es Dios. Quítate esa carga de que tú eres el que los tienes que convencer, es Dios. Jamás digas, le voy a traer al pastor, no, el pastor no, es Dios.
Por cierto, no asustes a los niños, hermanos. Van a pensar que, ay, el pastor. A veces personas que les digo, hermano, me gustaría platicar contigo. ¿Qué hice? Como si tengo una mala fama. Por favor, hermanos, no sean así. Uno que otro, bueno, es cierto, no. Pero, de verdad, queremos que nosotros tengamos la confianza de hablar, de enseñarle a las personas que Cristo les ama. ¿Te duele, hermano? Esta mañana orábamos por una mujer, una familia de una mujer que nos pidió la oración de una hermana. Esa mujer fue asesinada en frente de sus hijos, frente de sus ojos. Y yo digo, ¿quién puede hacer algo tan terrible, tan horrible? ¿Quién? Un hombre que necesitaba escuchar de Cristo. Imagínate ahora los hijos. No sé si eran niños, pero si son niños están traumados por el resto de sus vidas. Y mientras la iglesia, bien, gracias. Como mencionaba la hermana, yo quería que alguien me invitara a la iglesia, pero la iglesia estaba callada. Y si las sillas están vacías, en algunos casos es porque están de vacaciones, algunos no se sienten bien, algunos les falta madurar, pero otros no conocen a Cristo. Y los que debemos de ser testigos con nuestras palabras somos nosotros, la iglesia. Dios Todopoderoso está en nosotros para darnos palabras cuando necesitamos hablar. Dios Todopoderoso nos empodera, nos da el poder, escríbelo ahí, dándonos dones espirituales para edificar la iglesia. Dones espirituales son habilidades sobrenaturales, supernaturales. Es espiritual, algo que solamente Dios nos puede dar. Ve conmigo a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, versículo 7 en adelante. Dice, a cada uno de nosotros, le está hablando Pablo a los cristianos en Corinto, pero también hay principios, enseñanzas para los cristianos aquí en Glendale o allá en donde quiera que nos estén viendo por el canal de YouTube. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, escucha, dice, para que nos ayudemos mutuamente. Efesios 4 nos dice que para edificar el cuerpo de Cristo. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas o lenguas desconocidos. Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe de tener. Hermano, una vez escuché de una persona que dijo que el pastor disciplinó a una persona, no sé qué tipo de vida, problema estaba viviendo, y el pastor dijo: en este momento te recojo los dones del Espíritu. No te lo digo como una forma no es chisme. Te lo digo, ¿recuerdas que yo empecé hablando de quién es Dios realmente? Porque necesitamos conocer quién Él es verdaderamente y quién no es para no ser engañados, no ser confundidos. Cuando tú estás viendo, si es que llegas a ir a entrar a una iglesia o ver un mensaje y escuchas a una persona que dice, les doy el don X, de acuerdo a lo que acabamos de leer, esa persona no debe de ser tu maestro.
Porque la Biblia nos dice que el único que puede dar dones es ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, ten mucho cuidado lo que escuchas. ¿A quién escuchas? No es con el fin de atacar a una persona, es con el fin de enseñar lo que es la verdad que está en la palabra de Dios para que no seas confundido o engañado. Entonces, nosotros se nos han dado dones, un don espiritual para edificarnos unos a otros. Miren, yo sé que algunos de ustedes, si les dijera, hermano, hermana, ¿te gustaría predicar el próximo domingo? Tú es como, O si te dijera, hermana, ¿te gustaría ayudarnos a enseñar a los niños? Hago otra cosa. Hay cosas que tal vez tú no lo pudieras hacer o no lo quieres hacer, tal vez porque no es tu don. Pero Dios ha puesto a personas según Él nos ha capacitado con los dones espirituales para edificarte. Si en esta tarde tú fuiste edificado a través de este mensaje, dale gloria a Dios, porque el don que Dios me ha dado a mí para predicar, para ser el pastor, para enseñar, te está edificando. Pero hermano, escúchame, tú si eres hijo de Dios, si le has entregado tu vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios está en ti y Él te ha dado cuando menos un don. Y tenemos que usarlo. Y si no lo has usado, escucha, va a venir un día en donde Jesucristo nos llevará al cielo. Y si estábamos muertos, seremos resucitados y seremos juzgados. Y seremos juzgados por lo que hicimos o no hicimos, sea bueno o sea malo. Entre ello, si enterraste los dones que Dios te dio. Tú tienes un don. Dios te ha dado dones. Si no los estás usando, lo tienes, Dios te lo dio. Pero si no los estás usando, los estás desperdiciando y no estás edificando el cuerpo de Cristo, lo cual ya es desobediencia y por lo tanto no puedes decir que tienes comunión con Dios. No puedes, no tienes. Porque yo lo digo, no, porque bíblicamente te lo puedo comprobar. Entonces, ¿cuál es tu don, hermano? El próximo mes de noviembre vamos a enseñar la clase de madurez y después vamos a enseñar la clase servicio, donde vamos a hablar de los dones, para que sepas cuáles son los dones que hay, los que dice la Biblia y tal vez es saber cuál es el don que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que digas, oh, yo tengo el don X. No, es para que sirvas, para que edifiques a la iglesia. Y me vas a escuchar decirlo otra vez, que no sirve, no sirve. Si no sirves en un ministerio, si no estás sirviendo, no estás sirviendo. Y Dios nos llamó para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Finalmente, el poder de Dios, el Espíritu Santo en nosotros nos empodera y nos mueve a glorificar a Dios. Nos mueve a glorificar a Dios. Mateo capítulo 5, 16. No lo busques, ahí te lo voy a leer. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Nota, sus buenas acciones brillen para que todos alaben. La versión Reina Valera dice, glorifiquen a su Padre Celestial. Cuando el Señor, la gente vea las obras que Dios, poder, Espíritu Santo está en ti y las haces, en ese momento cuando la gente vea eso van a decir, wow, Dios, qué poderoso eres, qué amoroso, qué bueno eres. Cuando le mandé el mensaje a este hombre, padre, Miguel Ángel, que te digo, por cierto, les mandamos la cantidad de $300 a esta familia. Cuando le mandé el mensaje a él por WhatsApp para preguntar su nombre, información, mandarle el dinero, el Señor estaba muy conmovido de que gente extraña haya decidido dar dinero a una persona totalmente extraña. Y no nada más nosotros, muchas otras personas dieron a esa familia. Pero qué hermoso es saber que aunque no nos conoció, aunque nosotros no lo conocemos, nosotros mostramos el amor de Dios y Él dijo gracias a Dios. Eso es glorificar a Dios a través de lo que la iglesia hace unidos.
Un pasaje más en 2 de Corintios que nos ejemplifica lo que te acabo de leer. 2 de Corintios 9. Me acompañaste, me confortaste y le darán la gloria, el reconocimiento a Dios, hermanos. Dios nos llena de poder, no para que nosotros estemos siendo los que resaltamos, los que la gente dice, wow, ¿viste al hermano tal? ¿Viste a la hermana tal? ¿Cómo ora? ¿Viste a la persona? No, hermanos, no se trata de una persona, no se trata de la iglesia, se trata de Jesucristo. Se trata de que Dios reciba el reconocimiento para que la gente quiera tener comunión con Dios Padre. De eso se trata, hermanos. El poder de Dios no es nada más para que digas, wow, tengo el poder de Dios, el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo es que tu vida, tus deseos, pensamientos, palabras y acciones apuntan hacia Dios? Escucha, ¿cómo es que tus deseos, pensamientos, palabras o acciones apuntan hacia Dios? Quienes te vean, quienes te conozcan, necesitan verlo, si eres hijo de Dios. Y si no apuntan a Dios, entonces hay que evaluarnos, hay que examinar qué es lo que está pasando. Posiblemente es porque no tienes una relación con Cristo. Lo primero que tienes que hacer es decirle, Jesús, ven a mi corazón, te necesito. Y en este día puede ser el primer día de salvación para ti. Hoy lo puedes hacer. Otra de las cosas, si tú ya has aceptado a Jesús, le has pedido perdón a Él por tus pecados, le puedes decir, Señor, quiero rendir mi voluntad a ti. Ya no quiero vivir como yo, porque en el momento en que yo estoy en el volante, la riego. Cometo errores, peco, caigo, lastimo. Y si ya tienes el poder de Dios, perdón, Jesucristo le pides perdón, te arrepientes de tus pecados, pero no has tenido una comunión con el Espíritu Santo, dile en este momento, Espíritu Santo, yo quiero que tú vivas en mí. Lléname. Lléname. Así que yo te voy a invitar en este momento a que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Una persona posiblemente orará, Señor, perdóname. No te he entregado mi vida. Perdóname por todos mis pecados. Otro de ustedes posiblemente va a hacer una oración en donde le dices, Señor, te entrego toda mi voluntad. Ya te pedí perdón, pero todavía he querido estar en control de mi vida. Te la entrego completamente. Y otras personas dirán, Espíritu Santo, yo ya le pedí a Dios perdón por mis pecados. Rindo mi vida a ti, pero quiero ahora que tú me llenes con tu poder, que produzcas en mí amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Úsame, dame palabras cuando quieras que hable a alguien. Dame el poder para humillarme delante de ti cada día y velar y orar para que no caiga en tentación. Ya he caído muchas veces, no quiero volver atrás. Señor, de aquí tiene que salir una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, con evidencia de que el Espíritu está en ellos. Oh Espíritu Santo, te voy a invitar en este momento, en este lugar, a que tú soples entre nosotros. Y Señor, que soples vida donde hay huesos muertos, donde hay corazones empedernidos, duros. Señor, transfórmalo en un corazón de carne, donde hay orgullo, donde hay egoísmo, donde hay odio, rencor, división. Transforma, trae vida, sopla vida, Señor. Convence de maldad, de pecado, y haz tu obra, por favor. Mi Dios,
por favor, sopla en nuestra vida. Dile tú al Señor, Espíritu Santo, sopla, ven a mí, Espíritu Santo. Lléname, Señor, con tu presencia, tu poder. Quiero ser luz. Quiero que mis obras apunten a otros a Cristo. Quiero que mis palabras te glorifiquen. Quiero que mis acciones, pensamientos, deseos, palabras, todo te glorifique, te apunte a ti, Señor, por favor. Señor, tú vienes por una iglesia santa, limpia, sin mancha, llena del Espíritu Santo. Mi Dios, da dones a tu iglesia, mi Dios, para que nos activemos, sirvamos, ministremos, edifiquemos tu iglesia, Señor, unos a otros. Por favor, Padre, haz la obra en esta hora. Tú tienes la decisión si sales como entraste, pero Dios te ha dado la oportunidad de reconciliarte con Él, de pedirle perdón a Él, de ser lleno del Espíritu Santo. Sigue orando, por favor. Sigue con tus ojos cerrados. Te voy a invitar, si tú jamás has hecho esa decisión de recibir a Cristo en tu corazón, Él te da la oportunidad en este momento. Estás vivo por su misericordia. Así es de que si tú nunca lo has hecho y quieres rendir tu vida a Él y ser lleno del Espíritu Santo, levanta tu mano. Queremos orar contigo. No te voy a invitar a que vengas aquí al altar, no, solamente ahí en tu lugar. Quiero que tú hagas ese tiempo, esa dedicación de tu vida al Señor. Tal vez ahí en casa hay alguien que está viendo esta transmisión y estás siendo enseñado por Dios que necesitas entregar tu vida a Él. En este momento, este es el tiempo para ti. Entrégalo. Entrega tu vida al Señor. Habrá alguien en esta hora. No te vayas como entraste. Sal lleno del poder de Dios. Y prepárate para lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Hay gente que va a ser bendecida por la iglesia que saldrá llena del poder de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, en este día estamos agradecidos por tu poder. Tú, Dios El Shaddai, Dios Todopoderoso, tienes el poder para crear, para salvar, para proteger, para empoderar tu iglesia. Señor, y en esta tarde estamos conscientes de lo importante que es de que ahora el Espíritu Santo está en nosotros para aquellos que hemos recibido el regalo de salvación por medio de Jesucristo. Y en esta tarde, Espíritu Santo, te invitamos. Dile, Espíritu Santo, ven, lléname, bautízame desde la cabeza hasta los pies y produce en mí lo que necesito para que al salir de este lugar salga en el poder del Espíritu Santo. Y me ayudes a vencer toda tentación, a decirle no a mi pasado, a decirle no a la tentación, porque ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Mi Dios, gracias. Gracias por lo que has hecho. Si alguien ahí en su casa recibe a Jesucristo por primera vez, dile, Señor Jesús, te pido perdón porque he vivido lejos de ti. He rechazado el regalo de salvación, pero hoy entiendo que necesito a Jesús para tener vida eterna. Jesús, ven a mi corazón. Te recibo. Toma tú el control de mi vida. Espíritu Santo, ven y lléname. Sé tú en mí y ayúdame a vivir como te agrada. Entrego mi vida a ti en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por lo que has hecho. Te damos la honra y la gloria. Hermanos, si Dios te ha bendecido, dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Dile gracias, Padre. Gracias por hablarme. Gracias por bendecirme. Gracias por edificarme. Gracias por transformarme. Gracias porque no me dejaste salir como entré. Gracias, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te quiero retar a que el próximo domingo tenemos un servicio a las 5, ¿recuerdas? Invita a una persona.
Una persona. Si quieres invitar más, invita más, pero invita a alguien. Si no es el próximo domingo, invita a alguien el próximo domingo. Pero no te vayas esta semana sin decir, Señor, úsame. Úsame. Podrá ser la señora de la tienda, el carnicero, la que te corta el pelo, las uñas, el banquero. A veces te llaman por teléfono una persona de un negocio. Dile, ¿te pagan por hora o por cliente? Y te dicen, ¿me pagan por hora? Bueno, pues entonces, ¿me permites decirte una cosa? Dios te ama. Es lo que yo decía hace unos años atrás. Ellos me llamaban a mí, pues yo les hablo de Cristo. Hermano, tenemos oportunidades de hablarle de Cristo. En el nombre de Jesús. Que tengan un resto de semana excelente. Dios les bendiga. Con eso terminamos la transmisión. Y que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.